бой с фашистской силой темною, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Bienvenidos a todos. Aquí estamos un día más con Adrián Celaya y hoy vamos a hablar de la renta básica universal y de otros temas de actualidad. La música que hemos puesto hoy es en honor al final de la Segunda Guerra Mundial, porque dentro de muy poquitos días se celebra en China el final de la guerra contra Japón y bueno, se han preparado una serie de actos que veremos con mucho interés porque están anunciando cosas muy curiosas. Bienvenido, Adrián, y muchísimas gracias por estar aquí otra vez con todos nosotros. Hola, Javier, ya sabes que yo siempre muy contento de estar contigo y con tu canal. Ayer en Ekai Center lanzasteis un vídeo sobre la ideología política de Europa, de la Europa actual, ¿no? De la Europa del Partido Único, y hablasteis de la renta básica. Y yo me dije, jolines, de esto nunca hemos hablado con Adrián y me parece un tema muy, muy interesante, y por eso he querido hacer hoy este programa contigo para que hablemos un poquito de la renta básica y de lo que supondría o de lo que pensamos nosotros que supondría. Bueno, sí, ya sabes que es un tema que tú has trabajado bastante y bueno, charlar contigo sobre eso va a ser muy, muy interesante. Yo creo que es importante situar el fondo de la cuestión, ¿no? Porque claro, cuando las personas oyen hablar de renta básica, en principio se quedan con el aspecto positivo de que alguien que está sin acceso al trabajo de forma permanente, pues tenga algún tipo de renta, ¿no? Dicen, bueno, pues eso es positivo, ¿no? El problema es el planteamiento de fondo, ¿no?, que se hace para justificar este tipo de medidas, ¿no? Y el planteamiento es una respuesta aparente del avance tecnológico. Antes se hablaba de la digitalización, ahora se habla de la inteligencia artificial, pero al final es como el avance tecnológico va a dejar, va a hacer posible que solo una parte pequeña de la población produzca por todos, pues va a haber una parte importante de la población que se va a quedar permanentemente sin trabajo. Luego, para resolver esto, tenemos que poner en marcha un sistema de renta mínima, ¿no?, con distintos nombres, ¿no?, renta básica, renta mínima garantizada, etcétera, ¿no? Pero claro, el planteamiento de fondo es la cuestión, que no es solo un error técnico, ¿no? Es un error técnico, pero tremendamente significativo desde el punto de vista político, ¿no? Pero claro, que se basa en dar por supuesto que se renuncia al pleno empleo. Es decir, que se renuncia a que la cantidad de trabajo que haya se distribuya entre toda la población. Es decir, porque muchas veces se hace referencia, es que hay un informe de una multinacional o un experto que dicen que como consecuencia del avance tecnológico en los próximos 10 años van a sobrar el 50% de los puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ¿qué es eso de que van a sobrar? Esto, lo que nos están diciendo es que como consecuencia del avance tecnológico la productividad, lo que producimos con una hora de trabajo se va a duplicar por 2. Y eso en sí mismo es tremendamente positivo. Es decir, que con el mismo esfuerzo produzcamos más, pero ellos lo transforman porque es la forma de ver la realidad desde los intereses corporativos, no es otra cosa, ¿no? Y los primeros que hacen ese análisis han sido el Foro Económico Mundial, las grandes multinacionales, etcétera, ¿no? Entonces nos dicen, como duplicamos la productividad, algo que es tremendamente positivo, lo transformamos en algo negativo. Es decir, si duplicamos la productividad, es la primera consecuencia puede ser simplemente que todos vivamos mejor, ¿no?
pero puede ser también que trabajemos todos la mitad. ¿Por qué no, no? Esto sería la lógica si analizamos la realidad desde el punto de vista de interés general. El problema es que los medios de comunicación, los analistas en nuestro entorno y los grupos políticos mayoritarios, tradicionales, los del partido único en general, algunos que dicen que son de izquierda, de derecha, es igual, ¿no? Pero estos analizan la realidad desde el punto de vista de los intereses corporativos. Y entonces, no, a los intereses corporativos lo que quieren es gente que esté trabajando las 40 horas semanales y luego los que sobren pues están sin trabajo, están en el paro, ¿no? Algo que es absolutamente absurdo, ¿no? Y que yo siempre repito el contraste que se produce en nuestra forma de analizar este tema y otros en Occidente y en los países emergentes, ¿no? Muy claramente en China, por ejemplo, ¿no? Es decir, que y esto está muy relacionado con que aquí en Occidente tengamos una posición tremendamente reactiva frente a los avances tecnológicos y científicos, ¿no? Nos situamos en una situación de desconfianza, lo relacionamos con efectos negativos, con grandes riesgos, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, China, también en Rusia, pero en los países emergentes en general, mantiene una posición tremendamente positiva y de confianza en el avance tecnológico, porque están pensando que se va a utilizar lógicamente desde el punto de vista de los intereses generales. Es decir, en principio, si producimos más con el mismo esfuerzo, pues en principio solo vivimos todos un poco mejor. Que no hay trabajo para todos, hasta ahora no se ha producido esto. Y llevamos 20 años con esa historia, ¿eh? Pero si se produce el que no hay trabajo para todos, ¿cuánto es? Bueno, pues resulta que con la mitad del trabajo podemos producirlo todo. Pues trabajamos la mitad, 2, 3 días a la semana. Nosotros ya hemos dicho que con el avance tecnológico actual podemos llegar a plantearnos un horizonte de trabajar 2 días a la semana. ¿Por qué no se plantean eso en lugar de decir, no, es que va a haber un 50% de la población que va a estar permanentemente sin trabajo y por lo tanto pues hay que darles una renta básica, ¿no? Porque claro, esto tiene unos efectos negativos impresionantes, ¿no? Desde el punto de vista de marginación social, fundamentalmente, ¿no? Es decir, si hay un grupo importante de personas que permanentemente están fuera del mercado de trabajo, van a ser vistas cada vez con más desconfianza por el resto. Y entonces el camino hacia ir privando de derechos a esas personas pues es casi inevitable, ¿no? Sí, eso es lo que me ha parecido más novedoso del planteamiento que haces en el vídeo y que yo no me había planteado desde ese punto de vista. Mis planteamientos iban más en otros sentidos. Bueno, hay que decir primero lo que es la renta básica universal. La renta básica universal es que cada ciudadano del país, porque esto está pensado para aplicarse a nivel nacional, reciba una paga simplemente por existir, por haber nacido, ¿no? Y que la reciban todos independientemente de sus ingresos o sea, tú estás trabajando, pues tendrías tu sueldo y tu renta básica. Tú eres Amancio Ortega y tienes un montón de millones, pues tendrías tu montón de millones y la renta básica. Yo, claro, para mí el rechazo principal es que es más humanista que técnico, que mi rechazo principal es cómo se tiene que sentir una persona que sabe que no va a trabajar nunca. Yo creo que los que hacen los planteamientos de la renta básica no piensan en eso, o si lo piensan no lo tienen en cuenta. Porque yo estoy en el paro, ¿no? Cobrando el subsidio para mayores de 52 años. Y la sensación que tienes muchas veces de inutilidad, de no servir, es muy potente. Y bueno, yo la palio pues haciendo estos vídeos, sé que tengo algo que contar, sé que la sociedad no va bien y lo plasmo haciendo los vídeos. Pero te queda una sensación de no servir, de no ser válido. Que no es lo mismo que cuando te jubilas, porque cuando te jubilas te vas con la satisfacción, digamos, del deber cumplido, ¿no? Como se decía en el ejército. Uh-huh. Pero cuando estás en el paro, en esta situación, ¿no? Con una edad que aún te ves útil,
que aún te ves capacitado y ves que nadie te quiere y que no vas a trabajar ya en tu vida a las edades que nos hemos metido, pues genera una frustración que eso no se valora en la gente esta que propugna medidas de este tipo. Entonces, deshumaniza. Yo veo que deshumaniza un poco el tema de la renta básica. Aparte de lo evidente. Joder, vivimos en sociedad y cada cual debe aportar a la sociedad en función de sus capacidades y recibir en función de sus necesidades. Es que eso debería de ser una norma básica en cualquier sociedad civilizada. No, a mí me parece tremendamente sospechoso desde la perspectiva de los grupos, de estos grupos que se llaman a sí mismos de izquierda y hacen ese tipo de planteamientos. Porque si fuese que argumentan por qué no podemos mantener el pleno empleo, ¿no? ¿Por qué el reparto del trabajo no podría solucionar el problema? Ni lo argumentan. Van directamente al tema de la renta básica. Me parece tremendamente sospechoso que esta consigna que se ha lanzado desde las grandes corporaciones ya hace tiempo, ahora ellos la asuman intentando venderla como una medida social sin plantearse, renunciando, de hecho, al objetivo del pleno empleo, ¿no? Me parece tremendo, muy significativo de en qué medida esos grupos aparentemente de izquierdas, aparentemente progresistas, en realidad están controlados estratégicamente, ¿no? Sí, y hablabas de recelos de las innovaciones tecnológicas. Y las innovaciones tecnológicas siempre han provocado recelos porque siempre han provocado despidos y cada mejora en la producción ha supuesto despidos de trabajadores. Entonces es normal que desde aquí, desde Occidente, en una sociedad capitalizada que solo mira por los intereses de las grandes empresas, tengamos grandísimos recelos, claro, ante todo avance tecnológico. Sí, porque tenemos la experiencia práctica de cómo los avances tecnológicos, económicos, productivos, no se gestionan en base al interés general, sino en base a intereses particulares. Claro, y yo veo la renta básica como eso, una gestión de un problema en base al interés empresarial. Sí, porque ahí hay un aspecto interesante que es el tema del tiempo libre. Y hay en los análisis de las grandes corporaciones, el tiempo libre es un factor peligroso. La gente con más tiempo libre tiene más capacidad de organizarse, ¿eh? Entonces esto ellos lo analizan desde el punto de vista de los trabajadores, ¿eh? Que históricamente cuando más tiempo libre tuvieron en la posguerra, ¿eh? Es cuando más se organizaron, ¿eh? Como clase social, como colectivo, ¿no? El tiempo libre empieza a desaparecer radicalmente, ya sabes, con la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, donde en la práctica, no por esa incorporación, sino tal como se hace, en lugar de repartir el trabajo existente entre hombres y mujeres, lo que se hace es echarnos encima 40 horas semanales más por unidad familiar. Entonces, el tiempo libre se reduce radicalmente. Y esta es muy probablemente una de las razones por las que a las nuevas generaciones les cuesta mucho organizarse, porque les cuesta mucho encontrar tiempo libre para dedicarlo a la organización, a compartir con otros problemas, etcétera, ¿no? Es decir, el que el avance tecnológico nos llevara a una sociedad donde todos trabajamos 20 horas, para ellos sería tremendamente peligroso. Y entonces prefieren que la mitad de la población trabaje en las 40 horas y esté ocupado, como hasta ahora, a tope, ¿no? Y luego que haya otros que sí tienen todo el tiempo del mundo, porque están en paro estructuralmente, pero están en una situación psicológica y sociológica de marginación, ¿no? Dependiendo de esto que les está regalando el Estado, ¿no? Exactamente. Y luego tampoco se mira la cuantía, ¿no? ¿Cuánto sería una renta básica aceptable? Porque si muchos toman como referencia el ingreso mínimo vital, pero es un ingreso de miseria, no da para vivir ni de coña. Bueno, yo creo que la referencia es clara, es decir, tendría que ser lo mínimo suficiente para que para contener un malestar generalizado en esa capa social, ¿no?
para que esa gente no se rebele, digamos. O sea, lo justico para comer o... Bueno, depende, eso puede cambiar según el contexto, ¿no? Y iría evolucionando, pero desde una perspectiva práctica planteada así, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que esa gente que está en el paro estructuralmente no se rebele frente a esa situación? Y esa sería lo que se le pagaría, ¿no? Claro, claro. Y otro tema muy importante, que esto sí que se analiza mucho en los libros que he leído sobre la renta básica. Mira, voy a recomendar uno, ¿vale? Espérate un momento que lo cojo, lo tengo aquí detrás. Vale, aquí le tengo. Juan Torres López, La renta básica, vino aquí a nuestro canal, le hice una entrevista muy muy interesante y primero hace un análisis histórico de la renta básica, habla de Tomás Moro, de muchas cosas, y luego sobre lo que te quería comentar, de cómo se podría financiar una renta básica, porque esto, claro, es importantísimo, porque los señores oligarcas no creo que quieran pagar la renta básica de su bolsillo. ¿De dónde podría salir ese dinero para la renta básica? Sí, bueno, lógicamente saldría de ese incremento de la productividad que va a hacer posible, según esas expectativas, que con la mitad del trabajo produzcamos lo mismo. Entonces, si producimos lo mismo, vamos a generar la misma riqueza trabajando la mitad. Con lo cual, de ahí va a salir. Pues luego eso se puede canalizar a través de impuestos o como sea, ¿no? Pero es ese incremento de la productividad, lógicamente, el que a la vez genera recursos, y el tema es esos recursos cómo se distribuyen, claro. Exactamente. Entonces se redistribuían fundamentalmente a ese 50% que está trabajando y luego una parte al resto, ¿no? Exactamente. Espérate que se está doblando el sonido, ¿no? No sé. A ver dónde iba, que me perdí un poco. Pues si quieres, aprovecho para una cuestión previa que yo creo que es muy importante. Porque, sí. Claro, todo esto parte de la gran amenaza de un avance tecnológico que nos desborde, ¿no? Y resulta que el problema que estamos teniendo es el contrario. Es decir, que Abraham, ya desde los años 80, con la revolución de los ordenadores, se habla de la paradoja de la productividad, de que no se ha conseguido que esos ordenadores generen un contexto de crecimiento claro de la productividad, y que al contrario, el crecimiento de la productividad, que era muy alto desde la posguerra hasta los años 80, pues va cayendo a pesar de los avances tecnológicos. Y que en los últimos 20 años el gran problema de Occidente, de Europa fundamentalmente, es que no se invierte. Y que estos avances tecnológicos se están produciendo fundamentalmente en Oriente, y fundamentalmente en China, ¿no? Y hay datos muy concretos, nosotros solemos manejar, por ejemplo, sobre robots industriales, ¿no? Entonces, aquí estamos siempre hablando de la famosa cuarta revolución industrial, llevamos 15 años, esto va cambiando, ¿eh? Cada 5 años era la digitalización, luego la cuarta revolución industrial, ahora es la inteligencia artificial, pero llevábamos 10 años hablando de la cuarta revolución industrial, hablando, pero son muy poquitas empresas, las europeas, que entran en esa dinámica. Donde se está realmente invirtiendo de forma masiva en la cuarta revolución industrial es en China. Bueno, en China, en los países emergentes, ¿no? Y, por ejemplo, datos de robots industriales, ¿no? Que es uno de los datos más perfectamente medidos. Pues la robotización de la industria se está produciendo fundamentalmente en China, y Europa está quedando totalmente rezagada. Es decir, el problema no es la amenaza del avance tecnológico, el problema es la amenaza de empresas que no invierten, de un sistema que no está consiguiendo que las empresas inviertan, ¿no? Exactamente. Y es que además es muy sorprendente, porque continuamente nos dicen que
que los avances tecnológicos van a echar a gente a la calle, pero cada vez hay más horas de trabajo. Por ejemplo, en España, o sea, no hay más, la gente trabaja más horas y se trabajan más horas, aunque no baje el paro, Sí. pero sí hay más horas trabajadas. Sí. Bueno, históricamente lo que ha sucedido es que el avance tecnológico pues, ha llevado a mayor capacidad de producción, que se ha repartido en parte en menos horas de trabajo y en más renta, que se ha destinado a comprar otro tipo de bienes. Es decir, primero la producción se destinaba fundamentalmente a bienes básicos, pero luego pues aparecen otro tipo de bienes, nuevos servicios, que hasta entonces no eran importantes, pero que cada vez el consumo se destina más a otros tipos de bienes. Por eso, ese efecto de desplazamiento, de falta de trabajo para una capa importante de la población no se ha producido históricamente, ¿no? A pesar de los avances tecnológicos. Claro, todo el mundo piensa que en un momento determinado, si los avances tecnológicos van y más, y ahora se está hablando de la inteligencia artificial, pero yo digo, antes se hablaba de la cuarta revolución industrial, de la digitalización, se dijo también con los ordenadores, etcétera, ¿no? Pero todo el mundo piensa que en un momento determinado, si se multiplica ese avance tecnológico a un ritmo X, pues claro que eso ya no va a tener otra salida que trabajar menos, ¿no? Para producir algo más, pero que no va a haber otros bienes, otros servicios que seamos capaces de visualizar por los cuales estemos dispuestos a pagar, ¿no? A consumir, ¿no? Claro, por ejemplo, sería la hostelería, ¿no? Los hoteles, los viajes, pero también, por ejemplo, se ha dicho pues que seguramente gastar más en salud sería algo también muy lógico, ¿no? Antes que en viajes, ¿no? Pero bueno, eso es la propia evolución social la que encamina. Bueno, es tanto el gasto privado como el gasto público, ¿no? Porque, por ejemplo, el gasto en sanidad o en educación es en buena parte gasto público, ¿no? Fundamentalmente gasto público, con lo cual el propio Estado puede orientar una parte del nuevo consumo en una determinada dirección. Pero bueno, no sabemos los gustos sociales en qué dirección pueden ir, ¿no? Pero puede haber gasto en cultura, por ejemplo, ¿no? Algo que puede aparentemente ser prioritario cuando otras necesidades están satisfechas, ¿no? Pues es un gasto en educación, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde llega eso? Pues bueno, la verdad es que tampoco podemos saber qué tipo de nuevas necesidades pueden aparecer o nuevos gustos. Eso a lo largo de la historia ha ido evolucionando. Entonces, tampoco bien decir que simplemente porque se duplique la capacidad productiva se va a necesitar la mitad de trabajo, pues no está claro, ¿no? Yo creo que lo lógico es que las cosas evolucionen en las dos direcciones, que haya progresivamente una evolución hacia que trabajemos cada vez menos, de forma progresiva, ¿no? Como sucedía en la posguerra, ¿no? Ir trabajando poco a poco cada vez menos, y también que tengamos poco a poco, con ese trabajo, una mayor capacidad de consumo de bienes y servicios. Mira, vamos a leer el comentario que nos ha dejado Rafael. Yo creo que es necesaria la renta básica, pero también hemos de tener en cuenta algunos aspectos. Desmotiva la búsqueda de empleo, crea diferenciación social entre los que trabajan y no trabajan, y finalmente crea una dependencia política pesebre para el gobierno. Esto del pesebre lo han dicho mucho con respecto, por ejemplo, a Andalucía, se decía muchísimo con el PSOE, ¿no? Que muchísimo trabajador público estaba vinculado a votar al PSOE porque dependía de ellos su sueldo. Yo eso, claro, cuando ya se institucionaliza y ya eso perdería el rollo pesebre, ¿no? Es igual, ningún parado vota a un partido político determinado porque esté cobrando el paro. Entonces eso con el tiempo supongo que se perdería el rollo pesebre, pero sí, puede ser que sea un problema. Sí, no sé en qué medida, pero algún efecto sí tiene, ¿no? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, como a la hora de
argumentar, en el caso, por ejemplo, de las comunidades autónomas o del País Vasco, ¿no? Sobre este tema de la transferencia de la seguridad social. Bueno, está prevista en el estatuto, pero hay distintas interpretaciones sobre qué es lo que procede transferir o no, que un elemento importante es, desde el punto de vista político que tú comentabas, es desde qué institución perciben los parados o los jubilados que reciben la pensión, ¿no? Porque parece que se interpreta que eso tiene un efecto político importante, ¿no? Entonces, bueno, algún efecto sí tiene. Yo no sé medir en qué medida, ¿no? Pero bueno. Hostia, es verdad, es verdad. Mira, ahora andan con los incendios, con las competencias y sí que es importante para polarizar, desde luego. A ver, me gustaría volver al tema de la financiación de la renta básica universal, porque vivimos en un estado en el que la tendencia es a que los ricos paguen cada vez menos impuestos y seamos los pobres los que sustentemos el Estado con nuestro dinero. Bueno, lo vemos con el impuesto de sociedades, es de vergüenza. Se paga el 20 o el 25 está. Pero bueno, con tantísimas deducciones que hay empresas que pagan un 1, un 2. Europa lo quiso poner freno y todavía no se ha hecho nada. Europa dijo que menos que paguen un mínimo fijo y luego a partir de ahí, por el propio interés, claro, porque España es de facto un paraíso fiscal. Sí, esta ha sido una de las consecuencias de las décadas del periodo neoliberal. Y ya sabes que el objetivo del periodo neoliberal que se abre a partir de la crisis de los 70 es que las inversiones sean más rentables. Entonces, para que las inversiones sean más rentables, toda una serie de medidas, que es debilitar a los sindicatos, suavizar o reducir las garantías laborales, reducir los impuestos de las empresas, es una medida también, ¿no? Bueno, entre otras, como luego la globalización, etcétera, ¿no? La deslocalización, todos esos mecanismos. Pero al final, en el último término, no es que la mayor desigualdad haya sido una casualidad, sino que ha sido un efecto buscado con la idea de que para que las inversiones sean rentables, pues tiene que haber más desigualdad, para que sean los que invierten los que se llevan una parte más importante de la riqueza y así tengan más ganas de invertir. Ese es el razonamiento. Claro. Y además no ha funcionado también. No ha funcionado. ¿Cómo va a funcionar eso? Claro. Es que, bueno, pero claro, es que entonces a la hora de financiar una renta básica, ¿de dónde van a sacar el dinero? Pues de nosotros otra vez. Con lo cual implicaría subidas de impuestos y ese estigma que dices que se acabaría creando a largo plazo, pues se crearía mucho antes. Porque diría la gente, hostia, es que con nuestros impuestos estamos pagando a gente por no hacer nada, ¿no? Que ya lo dicen con los subsidios y con las pensiones. Claro. Sí, eso depende mucho también de cómo se gestione mediáticamente, claro. Pero en la medida en que al poder le interese, pues sí, los medios de comunicación te estarían lanzando constantemente que esta parte de la sociedad está financiando a esta otra parte. Exactamente. Mira, me leí un libro de ciencia ficción que se llama Las Torres del Olvido y es de una arqueóloga que está haciendo una investigación arqueológica y se encuentra unos textos y tal y cuenta que en una sociedad pasada pero futura, en nuestro tiempo futura, pero pasada en donde está la arqueóloga, ¿no? Pues hicieron la renta básica universal y metieron a todos los pobres en unos macroedificios de donde pues era muy difícil salir, ¿no? Estigma social y todo eso. Y la verdad es que está muy curioso y me gustó mucho y lo recomiendo. Y claro, lo que dice es lo que posiblemente llegue a ser. Si hoy es muy difícil escalar en
en el escalafón social, porque ¿qué cultura o qué educación tendrá esa gente que seguramente acabaría en guetos? Si hoy ya estamos en guetos, ¿qué tipo de institutos, de colegios tendrán esas personas? ¿Qué financiación social al margen de la renta básica universal? O sea, yo creo que sería rectificar aún más una sociedad que ya está muy segmentada. Sí, sin duda, porque al principio la situación podría ser similar a la actual, ¿no? Pero claro, la evolución progresiva sería muy clara, ¿no? Es decir, un creciente, vamos a decir, pues no sé, desprecio de los que trabajan frente a los que no trabajan, ¿no? Porque claro, no son como los parados actuales, que son parados durante un tiempo, pero pueden dejar de serlo al año siguiente, ¿no? Estamos hablando de una población que estructuralmente se mantendría en el desempleo, ¿no? Entonces, de ese desprecio, pues vendrían una progresiva reducción de derechos casi con toda seguridad. El que en una generación se planteara, ¿y estos señores por qué van a votar? Si yo soy el que trabaja, el que lo hace todo, ellos no hacen más que cobrar, pues que no voten, ¿no? Seguro que se plantea. Exactamente. ¿Y por qué van a tener sanidad? Pues que se la paguen, que ya están recibiendo un dinero por no hacer nada. ¿Y por qué? Exactamente. Y esto, mira, es la visión que se tenía de los gitanos pues hace 40 años, que vivían en la absoluta marginalidad por sí, cosas como esa, ¿no? Subtrabajos. Porque, por ejemplo, ahora con las pensiones, por ejemplo, bueno, pues hay una parte de la población que está cobrando sin trabajar, pero es que yo en el futuro puedo ser parte de esa población, ¿no? Es la lógica de una lógica colectiva, ¿no? Pero claro, ya esto que se está planteando con la renta básica es algo radicalmente distinto, claro, radicalmente distinto. Y tremendamente funcional a la forma de enfocar el futuro de las grandes corporaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ¿qué solución? ¿Tú crees que se llegará a un momento en que se planteen en serio la renta básica universal? Porque ahora nos están lanzando como luces de advertencia. ¿Pero crees que podrá llegar el momento en que se lo planteen en serio? Sí, que pueda llegar, sí, pero bueno, eso nos lo podemos plantear igual con otras distopías también, ¿no? El que se pueda llegar ahí o que la humanidad pueda ir, que está de hecho yendo en otra dirección. Pero esta distopía, digamos, nos la estamos planteando en Europa. En Europa, Estados Unidos quizás, que es donde estamos todavía controlados al 100% por estas grandes corporaciones, ¿no? Hombre, hay muchas cosas que se pueden hacer, evidentemente, como todo, pues al final hay una cuestión política detrás, ¿no? Es decir, si tenemos una clase política que responda a los intereses de las grandes corporaciones, o somos capaces de echarles del poder, ¿no? Pero también podemos plantearlo con los analistas, ¿no? Es decir, oye, vamos a meter en la cárcel a todos estos analistas que nos están engañando constantemente, ¿no? Y que no saben decirnos que el incremento de la productividad puede, teóricamente, a la vez que puede destinarse a que la mitad no trabaje, puede destinarse a que todos trabajemos la mitad, ¿no? Algo tan simple que lo salve un alumno de primaria, pero nos lo ocultan, ¿no? Entonces, cuando un experto nos oculta algo tan evidente, pues es que ese experto debería estar en la cárcel, probablemente. Exactamente. Y es que además, coño, vivimos en un mundo en el que ya ha habido trabajo garantizado, que sería la contraposición a la renta básica universal. ¿Por qué en vez de una renta garantizada no tenemos un trabajo garantizado? El objetivo del pleno empleo, que siempre había sido un objetivo de los grupos progresistas, por lo menos, ¿no? Y ahora se llaman progresistas, pero de eso en realidad tienen muy poco, ¿no? Pero claro, efectivamente hay sistemas, sobre todo los sistemas socialistas, que de hecho han garantizado el pleno empleo, y otros sistemas cercanos, pues en este caso tenemos el caso, por ejemplo, en Europa, ya lo hemos mencionado otras veces, de Bielorrusia. Sistemáticamente el país con cifras de desempleo estrictamente friccional se dan en Bielorrusia. ¿Por qué? Pues porque esto lo gestionan a través de las empresas públicas.
que tienen un peso fundamental en la economía de Bielorrusia, que no hay trabajo para todos, pues a través de las empresas públicas se redistribuye el trabajo existente, sin ningún problema, ¿no? También hay otros sistemas, como el de reparto del trabajo en las empresas, que el sistema de Kurzarbeit, que se desarrolló fundamentalmente en Alemania y en otros países, que de alguna forma, parcialmente, pero se aplicó durante la crisis COVID en España también. Sistemas cuando hay una empresa en una situación de crisis temporal, pues darle ayudas para que reparta el trabajo entre los trabajadores en vez de echarlos a la calle, ¿no? Es decir, bueno, pero esto estructuralmente se puede arreglar. Las políticas de empleo no son, desde luego, una utopía. No son una utopía. Hay unas razones políticas detrás para que no se vaya detrás de ese objetivo, pero el pleno empleo no es en absoluto una utopía. No, y desde luego el paro que hay es una situación buscada, sin el menor lugar a dudas. Viene muy bien a los empresarios que haya un porcentaje de paro importante, y por eso reducir el precio del trabajo. Eso es. Ay, ya me he acordado del otro tema que quería hablar con esto. Bueno, luego si quieres lo abordamos. De la renta básica hemos hablado ya bastante. ¿Quieres añadir algo más? No. Sí me parecía importante que en ese discurso de la renta básica se vaya, creo que lo he comentado antes, se vaya al fondo y al análisis inicial, ¿no? Es decir, bueno, estamos hablando de avance tecnológico. El primer problema es que no hay avance tecnológico, que nuestro avance tecnológico está muy retardado porque las empresas no están invirtiendo en tecnología, ¿no? Y como estamos yendo muy por detrás de otros países, como los países de Asia, China fundamentalmente, que están yendo mucho más rápido y que además no se plantean esos futuros distópicos que nos planteamos nosotros, y que la población ve con confianza el avance tecnológico porque sabe que va a repercutir a ellos, van a tener más capacidad de consumir bienes y servicios, en su caso van a ir trabajando cada vez menos, pero no se plantean horizontes distópicos absurdos como estos que en base a campañas mediáticas nos venden a nosotros continuamente las grandes empresas. Sí, no, y que, bueno, sí, toda la razón. Mira, con lo de la inteligencia artificial hay algo que me sorprende, que dicen que está avanzadísima, que si Palantir, que si no sé qué, que si no sé cuál, pero tú ves las evoluciones técnicas en el campo de batalla. Y, por ejemplo, para que los drones no sean intervenidos y no sean hackeados y no tal y cual, lo que se les ha ocurrido es ponerles un cable en el culo y que el operador lo lleve y lo pueda llevar kilómetros con un cable que es el que se comunica. Sí. Dicen que hay hasta 40 kilómetros de cable, ¿no? Sí. Que hay zonas del frente de batalla que están llenas de hilos de estos, ¿no? De hilos de los drones, ¿no? Exactamente, y dices, coño, si ha avanzado tanto la inteligencia artificial, ¿por qué no haces un dron listo y ya está? Le marcas el objetivo, pues será porque la inteligencia artificial no es tan inteligente. Bueno, es inteligente, pero también es la inteligencia artificial del enemigo, ¿no? Entonces, la una con la otra se controlan, se neutralizan, y para evitar que el enemigo pueda neutralizar o atacar tu dron o neutralizar tus mensajes de inteligencia artificial, pues se utiliza el cable, ¿no? Pero usar un dron listo que piense él por sí mismo, ¿por qué no? Si de verdad está tan avanzada como nos dicen, cuidado. Bueno, sí, yo creo que efectivamente a ese nivel no está avanzado, desde luego, ¿no? Porque esos drones todavía dicen que están empezando a utilizar algún tipo de inteligencia artificial, pero todavía reciben instrucciones y hay un gestor de los drones que les dice, pues, y cuando ellos localizan un objetivo, pues ataca o no ataques, etcétera, ¿no? Claro. Hay un operador detrás, claro. Igual que los chinos, que han hecho una especie de perros de guerra, que son muy curiosos, no sé si los has visto.
He visto algún vídeo, pero no sé si es lo mismo de lo que me estás hablando. Bueno, son unos robots a 4 patas que la verdad es que dan miedo. Esto te lo encuentras en el campo de batalla y te da miedo. Y son operados por operadores de dron, no son autónomos tampoco. Entonces, yo no sé. Yo veo que la inteligencia artificial se utiliza para el control social, para que la utilicemos nosotros en nuestras consultas y podernos meter la mierda que ellos quieran. Es la mayor utilidad que le veo a la inteligencia artificial a día de hoy. Vamos a ver, porque está cambiando mucho, ¿no? Pero, claro, en realidad lo que dicen con estos sistemas pues de ChatGPT, etcétera, pues que sí es un avance importante, pero, por ejemplo, que ChatGPT en realidad lo que te aporta es lo que aporta Google, pero sin necesidad de que hagas todas las búsquedas, ¿no? Es decir, que él mismo te hace las búsquedas y te da lo que tú tardarías igual días en buscar en Google, pues él te lo da pues bien redactado, etcétera, ¿no? Pero con un sesgo importante, ¿eh? Por supuesto. Ojo. Sí. Porque madre mía. Y luego, pues ya tocando otros temas, salió una noticia, el tema que se me había olvidado decirte al principio y que me has recordado. Salió una noticia que Carrefour, IKEA y otras grandes superficies dijeron que necesitamos 16.000 inmigrantes para cubrir sus puestos de trabajo, que tienen una carencia de 16.000 personas en sus centros y que por eso necesitamos traer inmigrantes de fuera. Esto es claramente lo que dices en casi todos tus vídeos, de que la inmigración se usa para devaluar los puestos de trabajo y para devaluar salarios y para devaluar las condiciones de los nacionales. Porque en un país que tiene el mayor paro juvenil de la OCDE, que nos digan que necesitamos inmigrantes para cubrir 16.000 puestos de trabajo es reírse de nosotros, Adrián. Sí, leí un comentario en Twitter de una persona que explicaba cómo ella sabía que no era su caso único, que les había pasado a otros, pero cómo ella se había intentado poner en contacto con una de esas empresas y que no lo conseguía, con un contrato para buscar trabajo, y que no lo conseguía, y que al primer contacto pues que le daban largas, que no sé qué, o sea que deben tener una necesidad de trabajo impresionantes, ¿no? En realidad es eso, es que hay muchos empresarios que se han hecho y se están haciendo ricos simplemente bajando el coste de la mano de obra, ¿no? Y nos lo han presentado durante mucho tiempo como una cuestión de solidaridad, pero esto es una absoluta mentira, ¿no? Es un objetivo de reducción artificial de los costes de la mano de obra, y también hay un segundo objetivo de división y control social, ¿no? Esto ya el movimiento obrero en el siglo XIX lo detectó enseguida, ¿no? El Marx mismo hacía referencia constantemente a esto, ¿no? Como decía, los mismos empresarios que los llevan de un sitio a otro para reducir el coste de la mano de obra, luego financian a un colectivo y al otro de los trabajadores para que se maten entre ellos. Entonces, claro, algunos han dicho que a través de estos movimientos pues están esperando que van a tener una Europa dividida o controlada durante 3 generaciones o durante 100 años. No hay que descartarlo, viendo todo lo que está pasando en Europa a cuenta de esto, ¿no? Sí, sí. Es decir, con esto consiguen que una parte de la población, cuando piense en su enemigo, no mire hacia arriba, sino que mire al lado. Exactamente. Es el inmigrante el que me quita el puesto de trabajo, claro, y es el inmigrante el que me impide trabajar en lugar de los de arriba. Bueno, otra noticia, esta noticia es de ayer. Alemania quiere implantar el servicio militar. Bueno, va a implantar ya el servicio militar. Un servicio militar de 6 meses, en principio voluntario, pero que si no se apunta a la gente, pues ya lo pondrán forzoso. Claro, esto hace unos días el canciller Merz dijo que el sistema del bienestar alemán no era viable, que la economía no se lo podía permitir. Justo al día siguiente, Adrián, de esa declaración, se va su ministro de Economía a Ucrania y les dice: no preocuparse, de Alemania tenéis
9.000 millones de euros todos los años sin ningún problema. Y ahora nos salen con que quieren tener un ejército de 500.000 personas, con los costes que ello implica, evidentemente. Pero, de todas maneras, esta burla, porque es una burla, decirnos que no hay dinero cuando se están gastando millones a expuertas, no quería destacar eso, quería destacar esta frase que voy a leer literal de la noticia del Mundo, ¿vale? Por primera vez en más de 30 años, el Ejecutivo sesionó en una sala a prueba de escuchas del Ministerio de Defensa y con la participación del comandante supremo de la OTAN en Europa, el teniente general estadounidense Alexus Grynkewicz. Y luego nos dicen que Alemania no está ocupada militarmente por Estados Unidos aún. ¿Qué opinas, Adrián? Bueno, no sé, son varias noticias que se pueden interpretar en conjunto, pero yo creo que detrás de todo esto hay una palabra, que es el pánico, que nosotros solemos utilizar de vez en cuando en nuestros vídeos, ¿no? Es decir, hay una situación de pánico en el poder corporativo, solemos decir, en las grandes corporaciones occidentales, y una situación de pánico que es, por un lado, estructuralmente por el avance de los países emergentes y ya más en el corto plazo por esa previsible victoria rusa en Ucrania, que para ellos es algo parecido al fin del mundo. Es para ellos el salto de un mundo en el que ellos han controlado a perder el control del mundo, y probablemente una amenaza, lo ven como muy directa, de una convulsión política en Europa que les lleve quizás también a perder el poder en Europa o en Occidente, ¿no? Claro, yo creo que esto es algo lógico, es decir, es un pánico racional, ¿no? Porque efectivamente las comparaciones de que la propia población europea va a ir haciendo entre lo que está pasando en Europa y lo que pasa en los países emergentes, pues van a ser cada vez más difíciles, más evidentes y el cuestionamiento de nuestra clase política cada vez más claro y más firme, ¿no? Claro, con la victoria rusa en Ucrania, eso va a ser claramente un punto de inflexión. La influencia ideológica y política de Rusia, que ya es muy alta en Europa central y oriental, se va a disparar, y esto va a ser un auténtico shock probablemente en toda Europa, ¿no? Entonces ellos están viendo que esa victoria rusa en Ucrania es inaceptable, entonces están dispuestos a lo que sea para evitarlo, y llevan por eso 2 años, desde el 2023, en el momento en que se ve que Rusia, como consecuencia de la evolución de la guerra de desgaste, Rusia va a ganar la guerra, dicen, bueno, pues vamos a hacer lo que sea para que esto no suceda, ¿no? Y dentro de ese lo que sea, pues entran toda una serie de provocaciones, ¿no? Y el caso de Alemania, pues ha sido uno de los más vergonzosos, pues desde esa aceptación de la destrucción del oleoducto Nord Stream a esas continuas medidas teóricamente adoptadas contra Rusia, pero que le hacen muy poco daño a Rusia, destruyen la economía alemana y benefician a Estados Unidos, y otra medida igual, y otra igual, y no rectifican las medidas cuando es evidente que no han conseguido el objetivo que decían que iban a conseguir. Pero claro, al final pues están yendo por el camino que era previsible. Pero está claro que estamos en una situación en la que todo eso es lógico, desde su punto de vista, porque lo importante para ellos es frenar al mundo emergente como sea, y en concreto evitar a toda costa esa victoria rusa en Ucrania. Tiene su lógica, y eso es mucho más importante que la economía de su país, que el bienestar de sus ciudadanos. No es gente que esté trabajando para su país, ¿no? Pero ¿no estarán tensando demasiado la cuerda? Porque estamos viendo, a nivel interno digo, porque estamos viendo que son gobiernos que tienen poquísimo apoyo popular, cada vez menos, y que coño, estas decisiones la gente va a decir, sí, a ver. Es una situación difícil de gestionar, pero claro, fíjate, por ejemplo, el desastre desde el punto de vista de imagen que tenía el gobierno conservador, y efectivamente sí, pues se hundieron en popularidad, pero en lugar del ¿quién viene? Pues la oposición, que es también tan dependiente de las élites corporativas como nosotros, ¿no? La oposición laborista encima del ala de la sociedad fabiana, que es al final élite corporativa,
y entonces incluso con políticas más belicistas que los anteriores, ¿no? O en Alemania, pues estuvimos hablando durante 2 años que se estaba hundiendo como consecuencia de todo lo que se estaba haciendo, se hundía la popularidad del gobierno. Sí, se hunde la popularidad del gobierno, pero como controlan también la oposición, cuando se hunde el gobierno, viene la oposición a hacer no lo mismo, sino políticas todavía más radicales, ¿no? No, sí, desde luego. Se está cubriendo de gloria. Pero bueno, mira, en Francia el día 10 de septiembre empieza una huelga general. A ver qué pasa, que parece que en Francia sí se mueve la cosa, ¿verdad? Sí, pero no estamos en una situación que se pueda analizar desde el punto de vista de lo que era normal o no en los últimos 60 años. Estamos en esa situación de pánico que a estos les va a permitir cualquier cosa con tal de que no caigan puntos clave como son Francia o Alemania. Es decir, no van a aceptar perder el poder en Francia o Alemania de ninguna de las maneras. Si hace falta justificar a través de una guerra que no se hagan elecciones, pues se justifica. Si hace falta un golpe de Estado, pues dan un golpe de Estado, ¿no? Lo que sea, ¿no? No van a aceptar... bueno, de alguna forma ya lo dijo el comisario Thierry Breton, ¿no? Diciendo, bueno, después de lo que hemos hecho en Rumanía, aceptando que ellos lo habían hecho, esta anulación de elecciones, si hace falta lo haremos también en Alemania. Igual en otros puntos no es tan problemático, bueno, de alguna forma no controlan Eslovaquia y Hungría, pero bueno, son países muy pequeñitos. Pero los países centrales, ejes de la Unión Europea como Francia o Alemania, no van a aceptar perder. Entonces, ahí está claro que el control lo van a mantener como sea. No sé, bueno, ya veremos qué pasa. Porque yo estoy viendo imágenes que me han dejado, que me dejan alucinado. El otro día, por ejemplo, tiendas de campaña en Bruselas. Que joder, yo he estado en Bruselas y ni por asomo se veía la miseria como se ve al parecer hoy, que parece ya Los Ángeles casi. Un montón de tiendas de campaña por la gente, por la calle. Este mismo tema de la migración que hemos comentado antes puede ser el detonante para que en un momento determinado pues pongan un gobierno pues fascista o dictatorial, ¿no? Claro, pero a ver, yo lo que decías, ¿no? La gente compara. Y tú ves que en Rusia no hay esa miseria. Y en China muchísimo menos. Ves un aeropuerto chino y dices, jolines, o entras en el metro de una... Bueno, entras, yo no he entrado, ¿no? Pero ves vídeos del metro de China, sobre todo de turistas yanquis. Yo veo mucho vídeo en YouTube de turistas yanquis que flipan con China. Dicen, mira, son las 12 de la noche y estoy por la calle. Que dices, madre mía, pero qué vida tendrá esta gente en Estados Unidos, por Dios, para que alucinen. Fíjate, yo me quedé con la impresión contraria cuando viajé a Nueva York el año 2000. Dije, porque pensaba que iba a la capital económica del mundo y me encuentro, joder, con esto, vaya metro prehistórico, ¿no? Va deteriorado, sucio, tal, dije. Y luego tal gente pidiendo por las calles, en todas partes. Dije, bueno, pues, pero eso ya en el año 2000. Ya en el año 2000. Que hoy es mucho peor. Pero claro, efectivamente tú dices, la gente compara, pero ese es un proceso progresivo. La gente en general sigue confiando en los partidos tradicionales, que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, pero que al final tienen un mensaje muy parecido, ¿no? Y esa volcarse con el modelo emergente todavía no ha sucedido. Por eso hacen falta seguramente, va a ser muy difícil que los grupos tradicionales evolucionen y por eso hace falta grupos nuevos que sepan centrar el mensaje, ¿no? Y que se sepan situar dentro de ese cambio del contexto mundial. Ahí hay lo que nosotros llamamos contradicción principal, ¿no? Que es un término que usaban los maoístas también, ¿no? ¿Cuál es la contradicción principal en este momento en el mundo? Pues ese choque entre los países emergentes y las corporaciones occidentales. Pues situarse ahí debería ser la cuestión clave en este momento para cualquier fuerza política, ¿no? Claro, no, y puede ser que la degradación, al ser gradual,
no te impacta como si fuese en el momento. Yo el otro día salió el ministro Óscar Puente diciendo que somos el mejor país de Europa en trenes porque solo un 20% de los trenes llega con más de 20 minutos de retraso. Y dices, me cago en la mar, yo en los años 90 cogía trenes todos los fines de semana. Sí. Cogía 3, 4. Sí, y estamos, iba a decir que estamos todavía en esa mentalidad de que para verificar si somos buenos o malos nos comparamos con quién, con Europa, ¿no? Con Europa, ¿no? Y dice, pero es que Europa está donde está, ¿no? Se está yendo al cajón de la historia, ¿no? Pues sigue comparándote así, ya sabes dónde vas a acabar, ¿no? Eso es, decía, los mejores de Europa, los más puntuales. Y yo eso digo, pero si en los años 90 el tren que llegaba tarde era una excepción. Si llegaba 5 minutos tarde te devolvían un porcentaje del billete. Y si llegaba más de 20 minutos tarde te devolvían el billete entero. O sea, eso para que veas que el retraso era una absoluta excepción. Y hoy el 20% de los trenes que funcionan en España van a llegar con 20 minutos de retraso. Dices, ¿pero a qué degradación estamos llegando? Es un tema progresivo que en realidad no son ni 5 ni 10 años, son 40 años de deterioro, pero que lo hemos ido ocultando, ya lo hemos comentado otras veces, por un lado con la deuda, incrementando constantemente la deuda para tapar todos los agujeros, y luego con esa explotación masiva de las mujeres, ¿no? Que es al final pues tapar los problemas económicos de ahora para hundir el futuro de alguna forma, ¿no? Sí. Y bueno, podríamos hablar de tantas cosas, de las carreteras, por ejemplo, que salió un informe de la DGT diciendo que están hechas una lástima todas, que... Sí, sí. En fin, pero bueno. El problemas de infraestructuras hay en toda Europa, en Estados Unidos también, desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, bueno, Estados Unidos, que jamás ha tenido inversión pública, pues como tienen... Hay puentes de los trenes que son del antiguo oeste, aún hechos con maderos, que no sé ni cómo no se les caen. Que dices, ay Dios mío. Pero bueno, sí, así están. Y por eso hace años todos esos accidentes ferroviarios que tuvieron, debido al mal estado de las infraestructuras. Ahora no sé qué habrán hecho porque no se ha vuelto a oír de un accidente de tren en Estados Unidos, en la prensa. Pero vamos, que están hechos una lástima todos. Pero vamos, cambiando de tema, te quería preguntar un poco sobre Ucrania, porque ha habido muchas cosas desde la última vez que hablamos de Ucrania. Se han reunido Putin y Biden, se ha reunido Putin y Biden y Trump, se ha reunido Trump con Zelensky, y bueno, ha habido bastantes movimientos. Y a mí me ha sorprendido todo el proceso. Antes de la reunión entre Trump y Putin, Europa hablaba de que cualquier acuerdo tenía que ser tomando como referencia la línea de contacto actual. Ellos hablaban primero de un alto el fuego y luego ya veríamos, pero tomando la línea de contacto actual, cosa que jamás se había dicho antes. Después de la reunión se filtra desde el ámbito estadounidense el supuesto acuerdo que ha llegado Trump con Putin, y dicen que se da Donetsk y Lugansk, las dos que están separadas por el Dnieper se quedan así, Crimea ya para los rusos sin más, y en los otros dos oblasts que Rusia tenía pocos avances, pues se cambiaban por lo que le quedaba a Rusia de conquistar de Donetsk y Lugansk. O sea, básicamente la realidad sobre el terreno. Y Rusia no ha desmentido eso en ningún momento. Entonces me resulta muy curioso, porque todo lo que hemos hablado de Odessa en otros programas que hemos hecho, ¿en qué ha quedado, Adrián? ¿O tú cómo lo analizas? Pues igual que antes. Es decir, esas negociaciones no han quedado en nada al final.
no han quedado en nada. Yo creo que las posiciones de fondo están todavía demasiado lejos, pero sí se han empezado a mover. Es decir, como tú lo has dicho de alguna forma, ¿no? Hasta hace poco Ucrania no podía ceder a ningún territorio, no podía hacer nada, y Zelensky ya empezó a decir que está dispuesto a hablar de intercambio de territorios, ¿no? Con lo cual ya está el contexto poco a poco moviéndose, ¿no? Pero claro, mientras no se acerquen posiciones en la mesa de negociación, lo que prima, la realidad, no es la mesa de negociación, sino lo que pasa en el frente de batalla, ¿no? Y ahí ya están pues los rusos poco a poco avanzando, no solo en lo que les queda de Donetsk, también en el norte, también avanzando en Dnipropetrovsk, también al sur en Jersón, ¿no? Bueno, yo creo que esta es la cuestión fundamental. Ya desde que quedó claro que Rusia tenía ganada la guerra de desgaste hace 2 años, pues quedó claro que Rusia era el que iba a imponer digamos el cierre del conflicto. Y yo creo que en esa imposición de establecimiento del cierre del conflicto, con toda probabilidad va a entrar probablemente no 4, sino 8 oblasts, incluyendo Odessa, evidentemente, y el acceso al Mar Negro. Pero bueno, esto va a venir dado por la dinámica del conflicto. Por la dinámica del conflicto. O sea que nada ha cambiado de momento y que va a ser la guerra la que determine. Efectivamente. La guerra o la aproximación progresiva de los que no quieren aceptar lo que está pasando en la guerra, es decir, de Ucrania y la OTAN, ¿no? El acercamiento progresivo a las posiciones de Rusia en la mesa de negociación. Luego ha salido una noticia sobre unos hackers rusos que han hackeado el Estado Mayor ucraniano y que han dado cifras reales de pérdidas de Ucrania durante la guerra. ¿Qué valor le das tú a esas informaciones? Hombre, parecían muy fiables, o parecen muy fiables por el detalle, ¿no? Por el detalle del desglose, que no son cifras simplemente globales, son cifras muy desglosadas, ¿no? Pero no he visto, digamos, confirmaciones. Claro, porque no sé tampoco, porque probablemente sería difícil que tanto Ucrania como Rusia se atreviesen a confirmar esos datos, ¿no? Pero parecen documentalmente bastante fiables desde el punto de vista de lo que es el análisis documental, sin obviar que puede haber habido falsificaciones, etcétera, pero tampoco he visto argumentos, una información falsificada, etcétera, ¿no? Porque han aportado los documentos y además documentos muy, muy detallados, ¿no? Pero eso es bueno, hay que decir para los que no lo sepáis, que según ese hackeo, Ucrania habría perdido más de 1.700.000 personas. Y hablamos de bajas definitivas. Vamos, muertos desaparecidos. Sí, muertos desaparecidos. Al principio yo interpreté que eran muertos y desaparecidos, pero son muertos desaparecidos y también heridos permanentes. Heridos permanentes. También heridos permanentes, ¿no? Vale. O sea, pues no sé, una persona que ha perdido una pierna, por ejemplo, ¿no? Bueno, de todas maneras son cifras estratosféricas. Evidentemente. Porque 1 millón, estuve mirando yo por curiosidad, ¿no? Las bajas durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y por ejemplo, Alemania habría tenido menos pérdidas en su ejército, mirando en proporción, eso es, en proporción a la población, que las que lleva Ucrania. O sea, es que estamos hablando, porque Alemania las cifras que dan son 3 millones casi 700.000 muertos, militares solo. Claro, es que están siguiendo la posición de un país secuestrado que no está mirando por sus propios intereses, sino por los intereses, digamos, de la OTAN, y que toma decisiones en función de ello, ¿no? Tanto desde el punto de vista estratégico, hablar de ese acuerdo. Bueno, primero ya desde el principio, a partir del 2014, ¿no? Ucrania, desde el año 91, era un país independiente, territorialmente más grande de lo que había sido nunca,
porque desde la Unión Soviética se le habían incorporado territorios que nunca habían sido Ucrania, y qué necesidad tenía de convertirse en un enemigo de Rusia, ¿no? Que es una potencia mucho mayor, vecina y tal, ninguna. Pero claro, por estar al servicio de la OTAN, empiezan a perseguir a las minorías, a tomar una actitud rusófoba. Bueno, eso ha sido continuo hasta que estalla el conflicto, sobre todo a partir del golpe de Estado del 2014, ¿no? Pero luego, desde estalla el conflicto, hubo un amago de negociación, ya sabes, en marzo del 2022, en el que Rusia y Ucrania iban a llegar a un acuerdo, pero desde la OTAN le dicen a Ucrania que no, que de acuerdo nada, continuar en la lucha, que te vamos a apoyar hasta el final, y eso ha sido luego la dinámica que han seguido hasta el último ucraniano, ¿no? Y luego en la forma de gestionar el conflicto también, ¿no? Es sacrificios constantes de tropas y de material por razones de imagen, por defender lo indefendible, simplemente en base a esas instrucciones de la OTAN, que lo único que quieren es desgastar a Rusia a cualquier precio. Es decir, ha sido una estrategia en la que si tienen que morir 10.000 ucranianos, pero a cambio conseguimos matar a 1.000 rusos, pues venga, adelante, ¿no? Y ha sido esa dinámica constante la que han tenido en Bakhmut, en Avdiivka, en Kursk, de sacrificios de personas constantemente, ¿no? Claro, ese es el problema de un país que está gobernado por un gobierno al que el país le importa absolutamente cero, ¿no? Está trabajando para unos intereses corporativos cuya estrategia es, pues, desgastar a Rusia hasta el último ucraniano, ¿no? Pero es que si esas cifras son ciertas, el colapso del frente está ahí. Porque hablamos de una animalada. Si a eso le sumamos las deserciones, que son 200.000 procedimientos, judicializados, o sea, con papeles por deserción. O sea, si a eso le sumamos los desertores, sí. Es que ¿qué queda del ejército ucraniano a día de hoy? Sí, sé que el colapso ha comenzado, está claro, ¿no? Ahora, ¿qué ritmo va a tener ese colapso? Es la cuestión. Pero claro, ya se ve que en todos los flancos del frente los rusos avanzan con cada vez con más facilidad, ¿no? Y cuando los ucranianos, como ha sucedido ahora en esta lengua que han abierto al norte de Pokrovsk, ya sabes que han rodeado por un lado Pokrovsk, que es el gran nudo de comunicaciones del Donbass, pero además de rodearlo, luego han abierto una lengua hacia el norte que amenazaba con empezar a cercar, pues, Kramatorsk incluso, ¿no? Pero esa lengua era sorprendente la facilidad con la que se había abierto, ¿no? Que cuando es tan fácil atacarla, ¿no?, desde atrás. Pero claro, eso se explica por las escasas defensas que ya tienen los ucranianos. Pero claro, cuando sucede un avance de ese tipo, ¿qué hacen? Pues trajeron de todas partes, pues, tropas de élite, Azov y tal, para neutralizar esa lengua. Entonces los rusos dan marcha atrás, como suelen hacer cuando los ucranianos concentran fuerzas, y entonces utilizan artillería, drones, etcétera, y cuando han debilitado otra vez a todas esas tropas desplazadas, ahora vuelven a avanzar los rusos otra vez. Pero claro, han conseguido un pequeño avance los ucranianos con un sacrificio impresionante de recursos y de personas, con una estrategia que es la que llevan teniendo desde el principio, ¿no? Desde el principio. Mira, ayer salía en Demoliendo mitos de la política una entrevista a un comandante de Azov que decía exactamente eso mismo que estás diciendo tú ahora, que esos ataques sin sentido estaban debilitando brutalmente al ejército ucraniano. Y eso lo dice un ucraniano ultranacionalista de esos nazi, o sea que ya lo admiten los propios ucranianos, cosas que antes ni de coña se decían, y mucho menos desde el lado ucraniano. Y ahora ya lo empiezan a decir hasta ellos, o sea que sí que... Y bueno, mientras Ucrania pues se está dedicando a ataques desesperados, ataques publicitarios
y ataques muy peligrosos. Han vuelto a atacar la central nuclear de Kursk, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que le han jodido un refrigerador, la central ha tenido que dejar de producir y parece que por suerte no hay fuga de material radioactivo, pero desde luego estamos a un mal paso de un desastre a nivel mundial, ¿eh? Sí, sí. Lo hemos comentado antes, ¿no? Es esa estrategia que, claro, Ucrania no hace estas cosas por su cuenta, ¿no? Hace con el visto bueno, en este momento, de los países europeos, de la OTAN, ¿no? Pero es la estrategia que ponen en marcha a partir del año 2023, cuando ven que Rusia va a ganar la guerra. Entonces dicen, nos queda pues la escalada, transformar esto en una guerra, en una gran guerra, digamos, o el desastre, ¿no? A través de intentar constantemente provocar reacciones de Rusia que justifiquen esa escalada, o a través del bombardeo de centrales nucleares que provoquen un desastre, pues bueno, de consecuencias incalculables, ¿no? Pero llevan haciéndolo constantemente, ¿no? Desde el año 2023 en las distintas centrales nucleares, ¿no? Intentando generar un gran desastre, ¿no? Me estoy acordando de la de Zaporilla, que la han atacado un montón de veces. Sí, sí. Y con una Organización Internacional de la Energía Atómica que están allí y dicen, bueno, alguien ha atacado la central nuclear, no sabemos quién, ¿no? Es lo más que llegan a decir, ¿no? Sí, no sí. sabemos quién. Bueno, Adrián, yo ya he tocado todos los temas que quería tocar. Llevamos 1 hora y pico. Tampoco te quiero molestar mucho más. Bueno, lo que no hay que hacer es agobiar a los oyentes. Eso. Es mejor que se queden con ganas para la siguiente, ¿no? Espero que a la gente le haya quedado claro lo de la renta básica universal. Seguro que se nos han pasado cosas o que bueno, que podemos volver a tocar y tocar el tema con un poco más de profundidad incluso, porque esto ha sido un poco a bote pronto, debo de decirlo. He visto el vídeo, le he dicho a Adrián, oye, fíjate lo de la renta básica universal, y me ha dicho, oye, pues si quieres nos ponemos ya. Y yo, venga, va. Entonces, pues no ha dado tiempo a trabajarlo mucho. Pero bueno, yo creo que nos ha quedado bien, ¿verdad? Sí, porque independientemente del detalle, yo creo que es importante abordar ese tema correctamente desde el punto de vista conceptual, y por lo menos lo hemos intentado hacer en este programa, ¿no? Eso es. Y nada, como siempre, agradecidísimo de que hayas estado aquí con nosotros. A vosotros, agradecidísimo de que hayáis estado en el chat, pese a lo inusual del horario. Porque ya sabéis que nosotros solemos hacer directo a las 7 de la tarde. Y nada, pues muchas gracias a todos y hasta esta tarde.